encuentro acompañado del profesor José Quintero Weil, profesor de la Universidad del Zulia. Él viene revisando detenidamente, junto con un equipo, todo el desarrollo y toda la planificación que durante los últimos años se vienen desarrollando en América Latina y muy particularmente en Venezuela, acerca de la integración regional suramericana, los planes del gran capital hacia este continente. Pero vamos a dejar que sea el propio Quintero Weil quien nos explique realmente hacia dónde van esos planes, cuál es el propósito, cuál es el objetivo y cuál es el fin último de esa propuesta extractivista que tiene el gran capital a través del IRSA en América Latina. Bien, ciertamente desde hace alrededor de unos 15 a 20 años, las grandes corporaciones o los grandes capitales y sobre todo sus representantes financieros más importantes, reunidos en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que los grandes recursos, hay tres zonas extremadamente importantes cargadas de recursos naturales que van desde minería hasta agua, hasta el agua, en América Latina. En Centroamérica, lo que llaman ellos el corredor biológico, que comienza en Puebla y termina en Panamá. Luego está la región del Chocó colombiano, que es la zona de mayor pluviosidad en el planeta. Y con posibilidades de construcción de canales interoceánicos en la región de Colombia. Y por supuesto, la otra región es la región amazónica, que cubre Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, etc. Es decir, que estamos hablando de tres grandes regiones bien delimitadas, en donde se concentra algo así como el 60% del agua. Ya eso es un elemento muy importante, porque debido precisamente a los procesos de desarrollo industrial y del capitalismo en general, se ha producido y se está produciendo y se va a producir lo que llaman ellos un cambio climático abrupto. Es decir, la relación del clima y la relación del planeta y de la naturaleza va a cambiar radicalmente, y estoy hablando de un cambio de 180 grados, que puede convertir y va a convertir zonas como el Polo Norte o la región norte de Norteamérica, Alaska, etcétera, en zonas totalmente inundadas, por ejemplo. O regiones que anteriormente eran zonas anegosas se convierten en desiertos. Eso está previsto. Eso, de hecho, la duda está en cuándo se produce el cambio climático abrupto. Eso lleva a estas grandes corporaciones a reordenar los espacios y a establecer en qué espacio están los recursos para vivir y para seguir capitalizando. Es decir, esto es importante porque allí no interesan las poblaciones. Es decir, los seres humanos pueden ser prescindibles. Es el principio del nuevo proceso de acumulación de capital. Por eso la clase obrera pierde vigencia. Por eso el trabajo tradicionalmente industrial y la industrialización cambia de rumbo. No es posible ya el proceso de industrialización. Eso se acabó en 1973. Lo que se llamó el Fordismo, que era la producción en serie y la industria tradicional, eso muere en 1973. Y se produce un nuevo modelo de acumulación de capital que implica que el trabajo y el trabajador pierde vigencia. Por eso ustedes ven que las industrias nacionales, como la de Guayana, no le interesa al Estado y no puede interesar porque no interesa ya producir eso. Es decir, esa producción industrial no es relevante. Y no es relevante porque lo que interesa es otro modelo de explotación en donde entran exactamente estas tres regiones. Puebla, Panamá, región del Chocó colombiano y Amazonía. Eso implica que la Amazonía o la región del sur
va a ser integrada, o es necesario integrarla, mediante un gran programa descomunal, un programa que está constituido por unos 150 proyectos de infraestructura de integración. Esas infraestructuras van desde represas, carreteras, corredores ferroviarios, hidrovías, navegación de ríos, tendidos eléctricos, tendidos de fibra óptica, establecimiento de espacios para la constitución de laboratorios y de lo que llaman ellos regiones protegidas biológicas. Por ejemplo, en México se están estableciendo las regiones biológicas, en donde no pueden vivir seres humanos, porque es para cuidar exactamente las semillas, la biodiversidad, en función de la producción de los medicamentos, de las semillas transgénicas, etcétera. De la acumulación del capital. Indiscutiblemente. Eso, todo va dirigido para la nueva acumulación. Para ser más pedagógicos en esa situación que tú estás explicando, es la suma de los tres grandes planes: Plan Puebla-Panamá, Plan Colombia y el Área de Libre Comercio de las Américas. Totalmente, totalmente. Solo que el ALCA, eso es lo otro, ¿no? Y en donde la izquierda de pronto empieza a equivocar. Nos lanzamos en una lucha en contra del ALCA, porque exactamente esa es la propuesta que lanza de primera mano George Bush. Es decir, el establecimiento de acuerdos comerciales de manera conjunta e inmediata con todos los gobiernos. Pero, año 2002. Pero resulta que esa no era su única carta. La otra carta es que los acuerdos comerciales pueden ser firmados uno a uno, país por país, pero sobre la base de un programa. Y ese programa, por ejemplo, en Sudamérica es la IRSA. Y eso lo han firmado todos los presidentes de América Latina y de América del Sur. Todos están participando allí porque el programa es único. Eso implicó, por ejemplo, que en todas las constituciones de todos los países de América del Sur fueron reformadas. Todos. Las constituyentes. Se generaron constituyentes en todos los países de Sudamérica. Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. La última fue Venezuela, en 1998. Y el único objetivo de esas constituyentes era el reordenamiento territorial, es decir, establecer los espacios para el ingreso o la incorporación de los capitales, para la penetración. La parte amazónica de Venezuela y el estado Bolívar estaban bajo un régimen especial, que eran parques nacionales o una serie de legislaciones que se desarrollaron a lo largo del tiempo cuando los estados nacionales eran favorecidos eran obligados incluso por el imperialismo en ese momento de generar políticas estadales para el desarrollo y la política de sustitución de importaciones. Eso era importante, entonces había que proteger esas zonas, esos lugares. Pero ya para este momento, en este nuevo proceso de acumulación, los parques nacionales son un entorpecimiento, es decir, son una traba para el libre desenvolvimiento de esos capitales allí, y por lo tanto había que reglamentar nuevamente, había que cambiar las constituciones. Las nuevas constituciones tenían que establecer el reordenamiento territorial y por lo tanto tenías que demarcar. En Brasil, que es el país que tiene la mayor cantidad de territorio en la Amazonía, se han demarcado, para los pueblos indígenas, se han demarcado algo así como 800 millones de hectáreas. Y eso lo hizo, por cierto, la dictadura. La dictadura. Lula demarcó menos territorio para los pueblos indígenas que la dictadura. Y Álvaro Uribe Vélez, en Colombia, demarcó algo así como 50 millones de hectáreas para los pueblos indígenas. Este gobierno en Venezuela se enorgullece de haber demarcado 2 millones de hectáreas para los pueblos indígenas. Entonces, hagamos un paréntesis ahí. ¿Cómo explicar
que los planes del gran capital en Venezuela se presenten como parte del socialismo del siglo XXI y como parte de la revolución bolivariana? Mira, es que lo primero es preguntarse si en verdad es una revolución, Bueno, si en verdad es bolivariana. ¿Cómo explicar eso? Porque los planes del gran capital se inician y se ejecutan en la práctica con la presidencia de Hugo Chávez y siguen la continuación con este señor Maduro. Ahora, se sigue presentando esos planes como parte de una revolución. No, y eso también lo ha planteado, eso también ha sucedido con Correa en Ecuador, por ejemplo, que llaman la revolución. Y con Bolivia. Y también con Bolivia. Es que el problema está, y es que es lo que debemos entender, que no se producirá revolución en el marco y en el contexto de los planes del gran capital. Es decir, no se presentará un proceso revolucionario en el contexto de los planes extractivistas. No se podrá plantear un proceso revolucionario si no cambias el modelo económico por el que estás conduciendo, pues, la economía venezolana, por ejemplo, por decir algo. Y no se va a producir ese cambio si no hay una verdadera participación y reorganización, que sí es correcto reordenar el territorio, pero es reordenarlo como territorios. Es decir, los territorios indígenas no solamente es demarcar los territorios indígenas, no se trata solamente de eso, sino demarcar los territorios campesinos, demarcar o reordenar la producción nacional, agrícola, pecuaria, etcétera, en función de producir realmente soberanía alimentaria y fuera, eliminar paso a paso el extractivismo, o eliminarlo radicalmente, diría Ahora, yo. Vamos a algo muy concreto en la cual tú de alguna u otra manera vienes revisando y eres militante de esa causa. Ese extractivismo es lo que ha conllevado a esa matanza en la Sierra de Perijá. Cierto, no solamente en la Sierra de Perijá, en este momento en La Guajira están matando. En La Guajira, y en La Guajira no hay nada, pero por La Guajira tienen que pasar los ferrocarriles, que van a traer el carbón desde el Cerrejón en Colombia hacia Puerto América, que es el que va a construir Arias Cárdenas. Se tiene que pasar por allí. Pero pasar por allí es territorio guayú. Y pasar por el territorio guayú es que tienen que intervenir los guayú. Entonces va a haber una confrontación y él la está viendo. Y entonces, ¿cómo lo está viendo? Hay una intervención militar, hay una militarización de la zona y el argumento es la extracción ilegal de gasolina. Solo que el negocio de la extracción de gasolina está en manos de gerentes de PDVSA, generales de la Guardia Nacional y del Ejército venezolano. En conchupancia con los paramilitares del otro lado, porque el negocio de la gasolina en el lado de Colombia lo manejan los paramilitares. Vinculados a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Tiene que haber vinculación porque quien te la compra es el del otro lado. Entonces, tiene que haber eso. Y los grandes favorecedores de la extracción, de la gran extracción, porque no estoy diciendo que de pronto, mira, los añú pasan gasolina. Ahora, pero un momentico, los añú pasan 2 pipas, 3 pipas, 5 pipas. Lo del diario. Pero resulta que del otro lado hay cisternas. Y alimentar esas cisternas es con otras cisternas. Y las cisternas las tiene PDVSA. Y eso pasa. Entonces, el asunto es que, y lo que quiero decir y lo que tenemos como que tener claro, mira, hay un gran plan que está en desarrollo, no es que no está en desarrollo, ya hay proyectos ejecutados, otros en ejecución y otros por ejecutarse, que forman parte de eso que llamamos el IBS. Ya se han construido carreteras, ya hay tendidos eléctricos, ya se está lanzando fibra óptica, todo eso, los puentes que Odebrecht ha construido en el lado venezolano no son un regalo de los brasileños, es que necesitan vías para poder sacar su producción hacia el Atlántico, pues. Es decir, no es una construcción gratuita, pues, forma parte de la misma. La carretera del Tignis en Bolivia es una carretera totalmente financiada por Brasil en territorio boliviano, porque ese es el eje que necesitan para sacar del centro de Brasil hacia el Pacífico. Entonces,
es toda una infraestructura que pone todas esas mercancías o todos esos productos o todas esas riquezas hacia el Pacífico, China, hacia el Atlántico, el este de los Estados Unidos. Ese es el gran plan de acumulación. Y por eso debemos también que reinterpretar la noción de imperialismo. La noción de imperialismo no es la de Lenin. En este momento la noción de imperialismo es otra, porque el imperialismo ahorita se manifiesta en estructuras de corporaciones y los estados se han convertido en corporativistas. La fusión del gran capital. Tenemos las corporaciones comerciales y financieras y tenemos las corporativas o los estados corporativos. Los estados corporativos no son sino la acción de grupos de poder que actúan como mafias. Es decir, nosotros no podemos hablar de que tenemos ahorita un Estado nacional, sino que tenemos grupos mafiosos que dominan el Estado nacional. Ahora fíjate, profesor, hay lo siguiente. El Plan Colombia, pues comenzó a hablar de Plan Colombia, que por cierto le han cambiado el nombre, otros le dicen el Plan Patriota, y todos estos planes del gran capital los vienen reacomodando permanente y constantemente de acuerdo al juego de esa geopolítica de la cual usted viene definiendo, pero que tiene planes muy concretos. El plan Patriota, que tiene su eje en Colombia, pero que de alguna u otra manera afecta todo el territorio del Amazonas y los países que tienen territorio amazónico, tiene como objetivo principal la explotación del área amazónica, desde todo punto de vista. Pero hay una cosa que se ha disimulado en el gobierno bolivariano, con el cuento de que tenemos patria. Ese plan patriota no es el mismo plan patriota que aquí lo llaman el plan de la patria. Bueno, no, tiene diferencia. Pero es que el artículo, en la parte 3 del plan de la patria, contempla toda esa política extractivista. Claro. Por eso me refiero. Y el plan Colombia tiene eso, es decir, el plan Colombia en Venezuela es el plan de la patria. Claro, pero el plan patriota tiene una parte militar muy doctrina militar. Exacto, y ahí es donde entra, es decir, ¿cuál es el papel del imperialismo norteamericano en este contexto? Sí, pero es que el plan de la patria también tiene doctrina militar. Pero el plan de la patria, sobre todo en el punto 3, lo que hace es desarrollar todos los planes que le corresponden a Venezuela en el contexto de la isla. Claro. Todos los proyectos, desde puertos de aguas profundas, desde carreteras, desde gasoductos, viaductos, etcétera. Ese es el plan, el punto 3. Ahora, indiscutiblemente, todo eso que está ocurriendo en Sudamérica tiene un ala militar. Y por eso, más bien, el plan patriota ahorita, el paso que están dando es la pacificación total de la guerrilla en Colombia, por ejemplo. La liquidación de esos factores de perturbación. Pero, perdón, los indígenas son factores de perturbación. Déjame aquí un agregado. Tú nombras que este escenario de la pacificación, es decir, la entrega del armamento de la FARC y del ELN y de todos los grupos insurrectos, no solamente en Colombia, sino en América Latina, es parte de esa dinámica. Claro. Pero el Tratado de Libre Comercio, para que Colombia entrara al Tratado de Libre Comercio, el gobierno colombiano conversa con el embajador norteamericano, y el embajador norteamericano le dice: ¿ustedes quieren entrar realmente al Tratado de Libre Comercio? Sí queremos entrar, le responde el gobierno colombiano. Pues tiene que pacificar a Colombia, porque no vamos a seguir soportando de que la guerrilla nos sigan volando oleoductos, nos sigan volando los gaductos, nos sigan poniendo bombas en las áreas de las industrias, etcétera, etcétera. Si tú me pacificas, Colombia, le dice Norteamérica, ustedes ingresan al Tratado de Libre Comercio. Y en efecto se comprometieron. Por cierto, el gobierno del presidente Chávez es uno de los promotores de esa pacificación, e inclusive hay quienes dicen que le ofreció a la FARC el financiamiento, si se legalizaba, de la organización o del partido que crearan. Eso es una realidad que ha ocultado de alguna u otra manera en el marco de esos planes del gran capital.
Pero hay algo mucho más interesante. Cuando Colombia empieza a ingresar en el Tratado de Libre Comercio de las Américas, se va a presentar un hecho social importante que se convierte en un instrumento político de alguna u otra forma, que es la huelga campesina, que comienzan los campesinos a decir, bueno, nosotros somos productores de carne, somos productores de leche, somos productores de queso, somos productores de granos, y el gobierno colombiano empieza a importar leche, carne, para quebrar esa economía doméstica. Eso tiene que ver con el papel que le da el IRSA a Colombia, a Venezuela, a Bolivia, etcétera, etcétera. Expliquemos esa parte. Y es importante eso, porque ciertamente, ¿por qué quebrar a la economía doméstica? ¿Por qué importar si tengo tierras para producir? Precisamente porque en el reordenamiento territorial elaborado por las grandes corporaciones y los grandes capitales en el marco de la IRSA y del Plan Puebla-Panamá, tanto a Venezuela como a Colombia no le corresponde la producción de alimentos. Y por eso incluso están vendiendo tierras para que los chinos produzcan alimentos para los chinos. Es decir, a Venezuela, por cierto, desactivan el proceso productivo de Colombia y Venezuela, porque a Venezuela y a Colombia en esa región le toca producir minerales. De allí la escasez de alimentos, etcétera, que es lo que no han entendido. Le toca producir energéticos, le toca producir gas, le toca producir otras cosas que no son alimentos. Y por eso hablamos, insistimos, en que en ese plan de la nueva acumulación, la población no es importante, incluso no son importantes los gobiernos. Y no le importan es falso, pues. La confrontación Obama-Chávez o Bush-Chávez siempre fue falsa. No era mentira, era mentira, pues. A Bush no le interesaba, pero ni pito, si Chávez se eternizaba 1000 años en el poder. Es decir, o lo llamaba diablo, o qué sé yo, pues. Ese no era el peor. El problema es que efectivamente ya Venezuela estaba participando en el proceso de integración suramericana y todos los proyectos estaban andando, pues. Ya, porque lo que le interesa a las corporaciones es la ocupación territorial, no el dominio político del Estado. Es decir, la ideología de quien tiene el Estado, controla el gobierno, ya no es importante para el imperialismo norteamericano. Hay acuerdos entre Correa y los Estados Unidos para la explotación de petróleo y de minas de carbón en la Amazonía ecuatoriana, el Yasuní, que es ahorita una de las luchas que se está dando, es un acuerdo de Correa. Y ahí el papel de las empresas mixtas. Las empresas mixtas forman parte de la negociación con los estados. Exacto. Es decir, la participación de los estados y de los gobiernos es a través de las empresas mixtas. Es decir, esa es la presencia. Y el control político de la población. Es decir, Santos tiene que pacificar, porque ese es su compromiso político con el proceso de integración. ¿Ves? Pero ya no es, fíjense que se eliminó el plan Colombia, los Estados Unidos dejan de enviar militares, tienen todavía asesores y tienen bases militares. Claro. Pero ese no es su papel, ya no es direccionar la guerra contra la insurgencia. Esa guerra contra la insurgencia ya es papel del Estado, le toca al gobierno, para poder que esos capitales fluyan sin contratiempos, ni legales, ni militares, ni de insurgencias populares. El levantamiento campesino de Colombia, que hace recientemente, es un entorpecimiento al proceso, pero es responsabilidad, según el Tratado de Libre Comercio y según el plan del IRSA, es responsabilidad del gobierno. No va a ser el imperialismo. Olvidémonos de cada vez que yo escucho al gobierno decir que nos viene una invasión y que vienen los gringos. Mira, esa es la estupidez más grande. No va a haber eso, pues. Y el que crea eso realmente es un ingenuo o un desinformado. Eso es lo que tú vendes. Y eso además es lo que te han asignado. Eso es lo que te han asignado, ese es tu papel. Si realmente no hemos entendido y lamentablemente hemos perdido ya
década y media, de grandes posibilidades de organización popular y para la organización de una verdadera soberanía e independencia. Lo hemos perdido. Ahora, profe, frente a esa realidad, ¿qué hacer? Wow. La pregunta de las 60.000 lochas. Y además de Lenin. Sí. En principio, y ese es el dilema que tenemos, sobre todo los que hemos venido insistiendo desde hace muchos años en ese panorama, que lo venimos estudiando desde hace bastante tiempo, estudiando qué es lo que estaba pasando, pero que en el momento en que uno hablaba de eso, sobre todo, yo no me olvido nunca, en 2002 yo estaba en Ciudad de México, y hubo un foro sobre la realidad venezolana, y estaba yo con el embajador de Venezuela en México, que era el señor Lino Martín, y yo describo el panorama, y el embajador dijo, pero bueno, eso no es así, pues. Y empezó a hablar de las bondades de lo que ya iba a suceder, de la revolución, y mira, al otro día fue el golpe y la cosa, lo que pasó, pues, en abril de 2002. Y estábamos hablando de eso, exactamente. Es decir, hemos dibujado y hemos entendido la realidad desde ópticas, conceptos y categorías que ya no corresponden a lo que te está ofreciendo la realidad. Quiero decir, manejábamos todavía en el 98, en el 2000, estábamos manejando todavía los discursos de la Guerra Fría, los discursos de la izquierda de los años 60, los discursos cuando la realidad te estaba hablando de que no estabas luchando contra el mismo enemigo, pues, o que el enemigo estaba actuando de una manera totalmente distinta y con otros planes, pues, con otros programas. Y nosotros no estábamos entendidos. Y entendimos además que lo que estaba ocurriendo era realmente extraordinario, y realmente lo era. La participación social era contundente, pues. El movimiento social estaba desbordado, había un entusiasmo y una cosa, pero lo que no se le estaba diciendo al movimiento social era que todo ese entusiasmo era en función de sostener un gobierno, pero que desde el punto de vista de la política económica y de la estructura de lo que se había armado, y que no lo armó el gobierno, sino que lo armaron las grandes corporaciones, el gobierno entró allí. Y el gobierno entró allí, y mira, Chávez entró allí, incluso en el 98, cuando ganó las elecciones, ya había entrado allí. En el 99, cuando inauguran el tendido eléctrico Buri Boavista, ya Chávez entró allí. Con la presencia de Fidel Cardoso. Es que ya eso estaba. Es decir, ya había entrado, pues, y ya ahí se acabó la visión ya él tenía claro, pues es mentira de que Chávez no sabía nada, de que eso no es mentira. Mentira. Si creemos eso, también vamos a ser ingenuos, y para poder producir ese qué hacer, no podemos ser ingenuos. No podemos seguir pensando de la manera en que pensamos, tenemos que cambiar la perspectiva. Y cambiar la perspectiva supone, ahorita, pienso yo, en medio de esta debacle, ¿verdad? Porque entonces la debacle es, número uno, muere Chávez. Primera debacle. El movimiento social que se amparaba en esa imagen, en esa acción, en ese discurso, qué sé yo, queda huérfano. Ya no está. El hombre murió. Ajá, pero además, tiene una crisis económica evidente, crisis económica que empieza a hacer mella y empieza a generar conflictos. Entonces tienes orfandad, crisis económica, pero además tienes desesperanza. La gente no ve posibilidad, o por lo menos los grandes seguidores están como que a la espera de qué pasa. Y si le agrego a eso el descontento porque es inocultable el proceso de deterioro moral de la dirigencia política.
Es decir, la desmoralización es increíble. No hay nadie en el gobierno que no sepa que las empresas de maletín son de Diosdado Cabello, por ejemplo. Lo dijo la misma presidenta del Banco Central, chico, y la votaron al otro día. Es decir, todo el mundo sabe dónde están los corruptos, todo el mundo sabe cómo se perdieron los pobres, todo el mundo sabe cómo el central azucarero Ezequiel Zamora no ha producido el primer kilo de azúcar. Pero el grave problema es que no todo el mundo sabe cómo están entregando y vendiendo el país. No. Es evidente que ya hay unos acuerdos con los chinos firmados por préstamos que nosotros estamos pagando con petróleo. Ahora, la crisis es evidente. Si ya tú gastaste 20.000 millones de dólares que te dieron los chinos y lo tienes que pagar con petróleo, ¿quién saca ese petróleo? Lo sacan unos trabajadores, lo sacan una empresa, lo sacan un movimiento que requiere recursos. Ajá, esos trabajadores tienen que cobrar, ¿verdad? Tienen que cobrar su sueldo, las prestaciones, los gastos, hospitalización, cirugía, maternidad, etcétera, todo lo que interviene en la industria. ¿Y de dónde sale si ya el dinero lo gastaste? Indiscutiblemente la arruga ya es inevitable. Tú no tienes ya como para sostener unos gastos que ya te comiste. Y te los comiste en elecciones, en compra de conciencia, en quebrar movimientos sociales, capturar grupos, colectivos, etcétera. Pues, te los gastaste, pues, se los gastaron. Ahí va Maduro, pide 5.000 millones de dólares, pide dinero en efectivo y no se lo pueden dar. Pues, porque los chinos lo que están pidiendo es tierras. Están pidiendo son tierras. Y recuerden esto. Van a entregar lotes de tierra para la producción de alimentos por los chinos, de los chinos, por los chinos, porque no van a entrar trabajadores ni campesinos venezolanos en esas áreas. Eso es venta del territorio nacional. Y eso es realidad, eso va a ocurrir. Si no lo vemos así, entonces vamos a perder. Por último, ¿qué respuesta dar? No queda otra sino la fuerza social organizada desde abajo y por los de abajo. No queda otra. Y eso implica procesos de formación, insistimos en eso, procesos de formación política que estén basados en esos principios que hoy discutimos, que son los principios de no puedes actuar en representación, no puedes actuar sustituyendo al otro, tienes que actuar como colectivo, como comunidad. Tienes que actuar sobre la base de tu autonomía. No puedes seguir dependiendo de que venga alguien a decirte cómo hacerlo, sino cómo nosotros nos organizamos y respondemos por nosotros lo que nosotros vamos a construir. Y tercero, tenemos que actuar en todos los campos, en lo educativo, en lo social, en lo económico, en lo cultural, pero sobre todo en lo político, y eso incluye incluso la respuesta, ¿verdad?, que se pueda dar ante un acontecimiento de confrontación, por ejemplo. Es decir, tienes que estar preparado para todo. Es decir, y tenemos que crear, si el gobierno durante estos 14 años cooptó a todos los movimientos, pues tenemos que abrir las compuertas para que esos movimientos vuelvan a salir. Impulsar la creación de nuevos grupos sociales, que se formen y que empiecen a entender que el país está quebrado y que tenemos que reconstruirlo. Y no lo vamos a reconstruir sino desde abajo. Desde abajo. Que el esfuerzo es grande y que la cosa es complicada. Bueno, sí lo es. Y sobre todo porque estamos heredando una crisis que no se va a acabar el año que viene. Y no se va a acabar si sale Maduro o si se entra el otro, el Capriles. No se va a acabar. Al contrario, eso va a incentivarse. Es decir, nos dirigimos a una gran confrontación. Nos dirigimos a una confrontación social y es responsabilidad de los verdaderos revolucionarios entender eso y empezar a fluir sobre la base de eso. No estamos hablando de crear una organización, estamos hablando de impulsar todas las organizaciones que sean posibles. Cuando hablamos esta mañana, señalamos que necesitamos recuperarnos, necesitamos volver. Necesitamos mirar para atrás y ver dónde perdimos el camino, porque lo perdimos, pero ya lo perdimos, hermano, lo que hay que recuperarlo, no podemos lamentarlo. Bien, amigos, acaban de oír la interpretación de
la realidad y del proceso político que actualmente está viviendo América Latina. El profesor José Quintero Wey, profesor universitario de la Universidad del Zulia. Hasta una nueva oportunidad.